Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, hoy estoy con resfrío, así que hoy estoy muy débil y sé que me vas a vapulear, cosa que hacer de todas maneras igual todos los días cuando estamos Del sanos, pero ahora árbol peor. caído solo se puede hacer leña. Exacto, y Solo se puede. chocarlo. Es para lo que sirve el árbol caído. Escúchame, venís así cabizbajo como el gobierno. La semana pasada hablábamos del gobierno y estaba exultante el gobierno, fenomenal, porque todo disparaba contra Alberto, el kirchnerismo, eh, Cristina, y la narrativa y qué sé yo, y eso le venía fenomenal al gobierno y eran todas alegrías. Una semana después, ¿cómo es la política, eh? Te da y te saca de la nada. Una semana después estamos ante una catarata de despelotes. Yo diría que casi todos autoinfligidos, pero no sé qué te parece a vos. Estamos grabando hoy cuando el Congreso acaba de votarle que no al DNU de los gastos para el sector de inteligencia, de una serie de gastos que no iban a tener control y que ahora no van a tener nada y que aparentemente ya se han gastado, así que no sé cómo se soluciona eso. Eh, Ahora de Ellos sí que, saben, ¿qué? Bueno, ahora es de que ellos Lustó sí se haya saben. quedado con la presidencia de la Comisión de Inteligencia y en el medio de una guerra termonuclear en la cúpula presidencial entre el presidente y la vicepresidenta. Eso de la Comisión de Inteligencia corre por cuenta tuya. Ese es el famoso oxímoron. Sí, eso corre por cuenta tuya. Bueno, tú sabes que el peronismo le ha aportado algunas mentes brillantes en materia de destrucción y tergiversación del derecho al gobierno de Milei. De modo que ahora han inventado o han rescatado el decreto secreto, ¿Qué nombre para que es, peli ese, el decreto que es el, secreto? el decreto secreto, que en teoría puede usarlo, porque la CIDE es un organismo que nos salva a todos, ¿te das cuenta? Vos no lo entendés, pero nos salva a todos. Y entonces el presidente puede hacer un decreto secreto, como hizo Menem, y con los asesores que tiene este gobierno, es muy probable que lo hagan, porque eh, son los mismos creadores de este decreto. Si el peronismo tiene mentes brillantes. Bueno, Eh, ahora nosotros nos hemos olvidado de la gran performance de Barra en toda su historia. No hay, no hay que despreciar eso. De modo tal que no te preocupes, yo creo que todo esto es un gran teatro. Esto se podría llamar el gran teatro del mundo y ser una obra de Calderón. Porque cuando tú dices que esto es un problema de la política, yo creo que es un problema de los políticos, ¿no? Este, vos fíjate, nosotros estamos tratando de razonar con alguna inteligencia, con lo que se siempre puede, tampoco es atribuimos, que tampoco hacemos alarde porque lo que tenemos. tratando, dije, no, tratando, tratando de razonar con alguna inteligencia, buscamos entrar en el pensamiento del asesino. Es decir, como en las novelas policiales, estamos tratando de Ah, entrar en el pensamiento criminal. Entonces, pensamos que detrás de todas estas cosas hay una razón donde el gobierno negocia con el peronismo para conseguir apoyo. Vos fijate a la situación absolutamente idiota que hemos llegado. El gobierno está dispuesto a negociar y concederle cosas al peronismo para que el peronismo apruebe el juez que siempre amó en la corte. es muy duro. Entonces,
el concepto, el concepto es, es estúpido. En vez de cobrarle, Bueno, le medí tus paga. palabras. Bueno, no, no, digo que en Es vez no de cobrar, inteligente. claro, entonces y yo tengo que creerlo, porque si no lo creo, no sé, será un discurso de odio, alguna cosa será, qué sé yo. Seré que clavado con clavos ahí en alguna cruz. Entonces, a partir de ahí es muy difícil. Y yo leo a todos los que opinan y hablan como si hablaran en serio de esto. No, no solamente los políticos, los colegas, todo el mundo, Organicemos, los expertos. organicemos esto. Yo creo que a ver, no sé cuál es el problema ¿Qué vamos a más organizar grave. esto? Entonces, Bueno, organicemos la conversación, ¿no? No sé cuál es el problema más grave. Si es la propuesta y eventual nombramiento del hijo, que no lo sabemos, en unos días sabremos qué pasó, pero mientras grabamos no lo sabemos. Em, a ver, es que es muy difícil organizarlo. Primero, ¿quién lo propuso? Hay muchas versiones respecto de quién propuso al hijo. ¿Por qué es importante quién propuso al hijo? Bueno, porque el hijo está rodeado de problemas para ser nombrado, de pedidos de juicio político, de denuncias de corrupción, de una enorme campaña de gente de, cercana al gobierno y que deportación de hermano. deportación de Tiene un problema de hermano. deportación de hermano. O sea, tiene Claro. muchas contras. Es como cuando alguien, digamos, se empeña en contratar a alguien, poner a alguien en un cargo, que esa persona te genera tantas controversias y te enfrenta con los propios, porque si el hijo lo enfrentara, yo qué sé, ponele con el kirchnerismo, bueno, pero si no, muy por el contrario, está avalado por el kirchnerismo. Este, mm, pero te enfrenta con los propios. Con ese nivel de virulencia, y vos insistís, eso genera dudas, genera suspicacias. Y esas suspicacias se saldan pensando en la realpolitik, porque no hay otra manera. Decís, bueno, ¿para qué querés un tipo así? Así, que no te aporta nada y que te saca todo. Bueno, algo te aportará. Y ahí es cuando no se entiende, es cuando uno empieza a pensar mal. Ahora, no sé si tuviste ocasión de ver, yo vi algunos cortes, no vi toda la comparecencia del hijo ante el Congreso, vi algunos cortes. Me dio un poco de vergüenza todo, los senadores, lo que le preguntaban, él, cómo contestaba, todo, todo. Era inconsistente todo. Es muy difícil entender qué está Bueno, pasando y por qué. concretamente, concretamente, su posición con relación a la mujer, a la posibilidad de una mujer en la corte, Sí. el planteo que hace es ridículo. Que él dice, bueno, me van a poner a mí en vez de la mujer, cosa es cierto, él no es el responsable de designar o de autodesignarse en la corte. Alguien lo tiene que designar, o sea, el presidente de la nación tiene que Sí. proponer. Pero inmediatamente después dice, me comprometo. ¿A qué se compromete? Que el juez de la corte no está en condiciones de comprometerse a poner una mujer en la corte. Pero ¿por qué No por qué es el una... gobierno libertario está comprando eso? Eso lo dijo incluso, digamos, para ir Sí, sí. contra el hijo, la vicepresidente, que tiene ella misma se dice, digamos, teóricamente no compra todas las pavadas de género y se dice vicepresidente y demás, sale con la pavada de que tiene que haber una mujer, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Cómo el gobierno libertario se mete con que tiene que haber una Bueno, mujer? pero todo el Y argumento, el todo el juez que argumento está es proponiendo el ese. gobierno libertario se compromete, ¿qué? ¿Por qué? ¿Él va a poner jueces? ¿Un juez de la corte? No sé, te estoy No tirando la sé. palabra. No te veo, se corrió la Sí, cámara. por eso digo, todo el argumento, todo el planteo, todo el planteo, toda la discusión sobre ese tema es tan absurda como todo el resto del planteo. Pero ahora se fue la cámara. No, te veo, pero una parte nomás. Tienes razón mi amigo Kachanowski que dice que te movés para todos lados.
Antonio Kachanowski es un revolucionario de bolsillo. Pobre, pobre Cacha. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, después lo escuché hablar del tema armas, también una absoluta inconsistencia y escuché poquito, la verdad, porque estaba en otro tema. Me cuesta mucho entender el tema del hijo y en el paralelo con eso y tocándose está el tema de la concatenación, digamos, de fracasos alrededor del tema de la inteligencia, no solo por el tema del manejo de la comisión, sino por el manejo de los fondos Espera, reservados. terminemos con la Corte. Es que yo no sé si una cosa no tiene que ver con la... No, no, ¿Entendés que no, ya... no, no, porque son, a ver, son para mí Sí, distintos ambiciosos y distintas ambiciones que van a los dos catetos del triángulo presidencial. Es decir, los que no pueden ir a Milei o no quieren ir a Milei o no quieren plantearle tan abiertamente a Milei las cosas, van a hablar con Karina la Buena y con Santiaguito, que sí. son dos nefastos, dos nefastos. Pues, pues, En digamos, principio son las personas a las que cuando Milei asumió, no sé si te acordás, que dijo, bueno, este es el triángulo, sí, 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 el Triángulo de las la Bermudas, Santísima el Triángulo de las Trinidad. Bermudas, el Triángulo de las Bermudas, no Bueno, es el Triángulo de la Santísima Trinidad. Ahora, eh, no, no nos olvidemos que una de las teorías más fuertes y más, con más firmeza es que el hijo ha sido designado a pedido de uno de los jueces de la Corte, que tiene fuerte influencia dentro del peronismo y fuerte dependencia del peronismo, que conoce toda su historia. Con lo cual sí, es muy difícil divorciar eso de la conveniencia del peronismo, que tiene todo tipo de juicios, latentes algunos, verdaderos otros, en todas sus variantes y en todas sus épocas. Entonces es muy difícil divorciar una cosa con otra. es muy difícil, Dardo. Esta Tenés que hacer un posibilidad esfuerzo. de elegir el juez que me va a juzgar Sí, es una cosa que solo tienen los reyes, bueno, ¿no? Es decir, eso también tenemos que tener en cuenta, porque tú no puedes elegir el juez que te va a juzgar, ni siquiera el que va a seguir tu causa. No, no, yo voy a hacer una denuncia, me sortean. No puedo decir, no, 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 este juez, pongan a este. Acá sí, acá ponemos jueces. Y eso es, volvemos al tema central, que es la discusión de fondo con relación a la presidencia de Milei. En lo económico está siguiendo un camino que vos lo podés disputar, un camino que ya sabíamos que iba a ser cambiante, porque es muy difícil, no es simple, pero iba a ser variante y ha variado, yo te diría, 180 grados, ha pasado de ser un discurso aperturista a ser un discurso de control de cambio y cepo, sí. o mejor dicho, para ponerlo en términos más técnicos, de ancla cambiaria, un mecanismo que ha dado siempre un resultado dramático en la Argentina y en cualquier otro lugar del mundo, porque siempre termina con alguien consiguiendo divisas más baratas, siempre termina con alguien acusando a los demás de robarse la divisa, y siempre termina en alguna situación que el gobierno de cualquier país no puede enfrentar y termina en una devaluación catastrófica. Siempre. Entonces, no, no me deja mentir Está analizar bien, todo el sistema como ha terminado, pero no incluyendo en abramos lo que más ventanita. Vos decías, bueno, esto es en el área económica. yo digo que en el área económica uno puede disputar algunas cosas, pero tiene que aceptar que es un tema difícil y complejo, y que la lucha contra la inflación no es una mala lucha, independientemente de que se logre o no, Sí. pero no es una mala lucha, probablemente seguramente requiera algunos otros condimentos muy importantes, no menores, pero en el tema político no la pega ni una. Y yo creo que Milei ha delegado el tema político, lo ha delegado mal. A Más ver, allá,
Yo más allá, por eso quería plantear los temas antes de reflexionar respecto del tema político o cómo le va a Milei en el tema político. De lo que tenemos hoy, digamos, del paquete de despelotes que está en carne viva hoy y ayer, y supongo que mañana y esta semana, y hasta que pase algo, porque gracias a Dios es Argentina y todo el tiempo tenemos la capacidad infinita de entretenernos y no aburrirnos nunca. De lo que tenemos hoy, que insisto, la semana pasada estaban que saltaban una pata y hoy están en el fondo de la olla y así, esa montaña rusa es muy difícil de manejarla y mucho más si tenés un entorno tan celoso. Mirá las palabras como las estoy eligiendo, una cosa de loco, no me está felicitando. Em, pero entonces, tenemos el tema del hijo. El tema del hijo que, insisto, como no es comprensible desde la razón y desde lo que se ve en la política, que es lo que, digamos, lo que te saca, lo que te cuesta, lo que te enfrenta, como es tanto las contras y no se entiende, no se ve ni una sola a favor, da a sospecha. De esa sospecha, que siempre es mala, surge o que quisieras, por ejemplo, armar una corte al estilo menemista, porque teniendo un muy débil armado político y una debilidad parlamentaria de base, vos decís, bueno, a ver, me aseguro los per saltum, qué sé yo, me aseguro que algunas cosas fluyan y lleguen. Ese razonamiento, que lo hemos visto mucho, que es una especie de alegoría de la realpolitik, y decir, bueno, esto me lo llevo por delante, porque estas cosas son así, porque tampoco sé si es realmente práctico. Ya, yo no sé si Lorenzetti te garantiza que toda la corte te vaya a dar la razón, por ejemplo, no sé, cuando tengas las denuncias por los DNU, ese tipo de cosas. ¿Está? Aún pensándolo en términos de esta especie de, insisto, de super mega megalodón de Realpolitik. Por otra parte, pasa esto que decís vos, te obliga a negociar con gente a la que este tipo le beneficia, o sea, te jugaste tanto por el tipo, ahora, que ya ni podés retirarlo, y además, ahora necesitas negociar los votos para que sostengan al tipo con los tipos que se benefician con el mismo juez. O sea, es muy difícil de entender lo que está pasando alrededor del hijo. Muy difícil. ¿Por qué? Y acá va la pregunta. ¿Por qué el gobierno se embadurnó con esto? Un gobierno joven, un yo, tipo que no a tiene ver, causas que... yo personalmente diferencio al gobierno, claramente, diferencio a Milei del gobierno. Bueno, Insisto, Milei es el gobierno económico, no es el gobierno político. El gobierno político son Karina y Santiago. Y ellos tienen otro objetivo. Están cumpliendo o un pacto, o están cumpliendo un acuerdo, o están creyendo eso que tú dices, que van a negociar, cosas que además es de una inexperiencia superior, es increíble, es increíble. porque así Realmente es no se increíble. acuerda nada, así no se acuerda nada. Esto es como cuando en la Segunda Guerra creían que podían negociar con Hitler y hacer una Unión ¿Sabés que hay Europea, una más o cosa, menos. Lo que está Dardo, de haciendo fue... esto? Que se piensan que uno es como que cuando uno pone un pero es de orden principista, como de orden moral. Y es que en el orden moral, por supuesto, el tipo no pasa por ningún lado. Pero en el orden, insisto, del super pragmatismo, ponele, tampoco es real, porque vos estás enfrentando, estás gastando una cantidad de energía, de capital político, del que careces para algo que no te va a beneficiar a vos tanto como va a beneficiar a los tipos a los que vos vas a tener que negociar. O sea, Bueno, tampoco mira, es inteligente por ese lado. yo, yo creo que Javier Milei debería mandarle un regalo a los que piensan como nosotros. Porque si nos diera bolilla, tendría un triunfo político monumental. Bajar al hijo es aumentar la popularidad en ese plano dramáticamente. No poner a luto es
mejorar el nivel de aprobación de la gente. No jugar a que la CIDE es la patota que siempre hubo, llena de peronistas y intercambiando datos y Sí, toda haciendo inteligencia esa interna. novela digno de una novela de Fernández Díaz. este, eh, si él pudiera cortar eso, su popularidad aumentaría dramáticamente. Si yo fuera asesor de él privado, me pagara una fortuna, lo primero que le diría es eso: olvídate de esto, no sirve para nada, no te da ningún beneficio, no te da ningún apoyo de nadie y te gana la bronca de un montón de gente que intuye con mucha mejor inteligencia emocional que vos lo que son estos tipos. Y además, O Dardo, tengo yo que perdón, explicar. Alguien le tiene que... una vez que vos metiste a alguien en la corte, a alguien de las características, de las cualidades que estamos describiendo, Sí. lo que te hace pensar que te va a ser fiel. No, pero es que, a Pero ver, mamita sí, querida, ¿con qué? por Si no te es eso, fiel, si no... por eso te digo que diferencio el gobierno en dos catetos del triángulo Ah, son la parte política, un cateto del triángulo la parte económica. Ahora, el triángulo a su vez es insultante, porque decir que no y te insulta. En eso es una técnica que usa, yo te diría, un sector mundial muy importante, sí, que consiste, que es el sector que se quiere quedar con el poder para siempre, llámale como quiera. Pero si uno prescinde del terrible miedo que te ocasiona y te paraliza de que te insulten y te descalifiquen, que hace que uno, por ejemplo, no hable, como hacemos nosotros, es decir, que no hablamos. Si uno prescinde de ese miedo, lo que queda clarísimo es que hay dos gobiernos, el de Milei y el de los otros dos catetos del triángulo. Y eso es grave, porque, como bien decías vos, esos dos catetos no saben lo que están haciendo, porque si creen que van a lograr eso, y que cuando Lorenzetti sea presidente de la Corte va a dar vuelta a todo y va a estar todo a favor de ellos, y van a lograr poner tres jueces más que van a estar integrados, no sé, por Barra y no sé quién más, se equivocan cuando creen que le van a ser leales. espera que se cortó. Y si creen que con eso... ¿Se cortó? Ahí no, ahí sigue, dale. ¿A dónde me quedé? Que si se creen que cuando tenga, que pueden hacer, ponerlo y después nombrar más jueces y que todo eso va a ser, les va a Bueno, responder. sí, sí, cometen dos errores fundamentales. Si creen que cuando Lorenzetti sea presidente va a colaborar, a apoyarle todas sus medidas y va a promulgar y van a lograr poner más jueces y aumentar el número de jueces para diluir el poder, y todo eso le va a servir al gobierno, yo creo que se equivocan dramáticamente. Al único que le va a servir es al kirchnerismo, empezando por Cristina. Y si creen que con esto van a negociar algún apoyo, tienen menos experiencia, no tienen experiencia, no tienen esquina. No, confía, Así de mirá, simple. Dardo, ¿vos te acordás? Todo, hay una especie de, como no sé qué decirte, como de filosofía del muchachismo, del hermanismo. ¿Vos te acordás cuando estaba Kikuchi? Que Kikuchi era el amor, que era el gran hombre, que era el gran armador, y lo amaban y no se podía criticar a Kikuchi. ¿Te acordás? Porque no fue hace mucho. Era un triángulo de cuatro lados. Sí, bueno. Después Kikuchi se transformó en el enemigo y ahora es el odiado, 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 odiado Kikuchi. Nombro a Kikuchi por nombrar un ejemplo de los que hay miles, que eran como los más amados y luego los más odiados y así. En este momento, otro de los problemas que tiene el gobierno, para mí un problema menor, ni siquiera lo llego a entender en su
dimensión política importante, me parece que es una pavada completa, es el grupo de diputados que fueron a visitar a los presos que tienen causas de lesa. No entiendo por qué es un problema, cada uno va a visitar al que se le canta y no comete ningún delito, pero hay una serie, digamos, hay un paquete de dos o tres o cuatro diputadas que se están autodenunciando, que quieren partir el bloque y que están haciendo denuncias, de hecho, cuando pelean con sus propios compañeros de banca, denuncias penales por violencia de género. O sea, eso está pasando ahora por una pavada completa, por una pavada que no se pensó, que si se hizo no se pensó bien y si lo querías hacer lo tenías que argumentar correspondientemente, o por lo menos asegurarte que no enloquecieran las cuatro tilingas que tenés, que no, vaya uno a saber por qué entraron en la lista. Pero tan diputadas como cualquier otro diputado que tuviera, no sé, que se le Bueno, juntaran dos neuronas y que tomara la manito. también es, también es consecuencia de una inexperiencia política Bueno, pero que hace fenómeno, pero digo, una vez que está bien, termine designando a la señora que te vende la verdura. bueno, pero si vos a la señora que te vende la verdura, porque vos armás la lista y decís, yo pongo a la señora que vende la verdura, porque la señora cuando vende la verdura va a levantar la manito cuando yo diga. ¿Qué es el caso Saracho? ¿Está? El kirchnerismo le dice a Saracho, Saracho, canta un balsecito, Saracho canta el balsecito. Saracho levanta la mano para acá, se levanta. Después dirá lo que quiera, pero Saracho es orgánica. En teoría armaron las listas libertarias para gente que iba a ser así de orgánica. Entonces tenías estas señoritas, digamos, que no pueden Pero atarse los cordones, vos para, pero bueno, pero fenómeno, te vos, iban a levantar la mano. Resulta que no te levantan la mano, entonces, a ver, si no te respeta, porque para imitar al peronismo tenés que ser peronista. bueno, ahí Eso es tienen lo a Scioli. estamos hablando de una especie, una subraza que funciona de una cierta manera y con ciertos machos de la manada o Está con bien, ciertas pero hembras de la voy a manada, esto porque qué sé digo, yo. porque es otro quilombo Eh, que tienen ahora. Si no podés manejar de todas la maneras, el voluntad de la quilombo chirusa, armaron un quilombo medio inútil. Sí, pero también armaron un quilombo medio inútil los que fueron a ver a los procesados o a los presos. También armaron un quilombo medio inútil, honestamente. no, Es decir, es lo que te no era digo, o un sea, ¿por tema qué no central ni piensan las esencial, cosas? Si vos querías, ni siquiera de plataforma. Ni si- pero voy de vuelta. Vamos a poner que vos políticamente tenés interés en hacer algo respecto. Bueno, ponele, porque es parte de tu plataforma, porque te interesa, porque te parece que es el momento. Puedes estar de acuerdo o no. Bueno, eso lo haces, lo organizás de determinada manera, generás una narrativa alrededor de eso y tenés un plan a 2 metros vista. No podés ir chapuceando, ¿entendés? Lo que yo no entiendo no es que los hayan ido a visitar o no, porque no sé por qué los fueron a visitar o no, pero que los que los fueron a visitar se autodenuncien y digan que los traicionaron y tengas un quilombo de un no tema que no estaba en ninguna agenda. ¿Se entiende? Ese es el armado político, para que se entienda. Es un no tema, no existía en la Hay un agenda, libro, era un no problema, que de pronto se te convierte en problema. Bueno, no, lijo, hay un es libro eso a muy gran famoso de, escala. bueno, espera, hay un libro muy famoso de Freud que se llama La histeria. El, el gobierno en muchos puntos está teniendo acciones y reacciones histéricas. Y eso explica alguna de estas cosas, que de repente digo, vamos a hacer esto, ¡boom! No importa, después me tengo que desdecir o salir y borrarlo y nos enojamos todo contra todo. Es decir, lo que están haciendo un gobierno que está, donde el presidente ha peleado con la vicepresidenta es otro nivel de locura importante. Y ni siquiera voy a Bueno, decir pasemos ahí. qué histeria es la que predomina. Entonces, pero la verdad es que también forma parte de la misma insensatez con que se está manejando todo, o la impulsividad con la que se maneja todo. Y una cosa de patotita, adolescente, no sé, de canchita de fútbol, porque
el caso de la pelea con la vicepresidente se escribe, están todos más o menos enganchados los problemas, entonces no se sabe si hubo o no hubo algún tipo de acuerdo de la vicepresidente para que finalmente terminara Lustó siendo quien estuviera a la cabeza de la Comisión de Inteligencia. No se sabe qué fue lo que pasó con el aumento del sueldo de los senadores que irritó a la gente. Quizás es lo menos escandaloso de todo lo que está pasando, pero es lo que más pica a la opinión pública, los 9 palos que iban a cobrar los senadores. Ahora se retrotrajo, entonces cobran 7 palos, o sea, igual es una locura. Pero bueno, para lo que hacen, Ocho, regalados son ocho, caros, como bien dijo el presidente. ocho, ocho palo y pico. No, no, no siete. Bueno, pero no se sabe Digo, no. si se retrotrae. Pero si se retrotrae, igual cobran una fortuna. Y además tienen cada uno como 30 asesores, con todos unos sueldazos, que no deberían tener ni un asesor, ni uno, ni un Ahora, cuarto de asesor. Alguien volvamos que a abra empezar. la puerta y ya estamos. Volvamos a empezar. Esta designación de Lustó, unida a la conformación de la CIDE y a Sí, quienes se designa en la CIDE, la suma de ambas cosas, es muy difícil creer que solo se deba a la estupidez, bueno, porque pone en manos, de vuelta en manos del kirchnerismo, una de sus herramientas más potentes, sí, sí, sí. ¿no? Hay muchas autoridades de todo tipo, inclusive espirituales, que han sido víctimas de la no inteligencia del peronismo. A mí personalmente que me digan que Lustó está a cargo de la inteligencia y que Stiuso está a cargo de la inteligencia y que el peronismo está a cargo de la inteligencia, a mí me ofende. Está a cargo Además de controlar, digamos, de la de comisión que quererme no mi controlaría. seguridad, me ofende. Sí, Volvamos no, al y tema. además después viene la parte de cómo le pago. Además los hago millonarios, en contra de todo Lo que, el planteo económico. exacto. Es decir, yo no tengo guita para los hospitales, pero tengo guita para pagarle a tu atorrante. Es decir, no entiendo. Y nadie es muy difícil entenderlo. A menos que uno acepte o descubra que tiene que ver con acuerdos que nada tienen que ver con la gobernabilidad. Bueno, Llamale terminemos con la acuerdos parte de la previos. vicepresidente y vamos con eso, porque también hay un tema de todo esto, que es, le costó muchísimo sangre, sudor y lágrimas al presidente hacer aprobar su famosa ley bases, de la cual hemos hablado en este espacio profusamente. Esa estrategia maximalista de la ley bases fue la que lo llevó a acordar a su negociador, por lo menos de esa ley, que es Guillermo Francos, a ir negociando con los gobernadores, con los legisladores, con los representantes de los gobernadores, y entregando cosas. Entonces, después fue muy difícil combatir contra la casta porque la casta era la que te tenía que votar. Esa especie de Biblia que mandaste, 600 artículos, que igual te los rebanaron todos y que te quedó una cosa que fue prácticamente la nada, y sobre la que tuviste que arrodillarte ante un montón de cuestiones. Yo creo que gran parte del problema político del gobierno fue esa famosa ley bases con la que pensaron que, viste cómo son los gobiernos que se piensan que son fundacionales, de acá para allá, conmigo todo va a cambiar, y creo que eso expuso y puso al gobierno a tiro de demasiada demanda de gente horrible. Dicho esto, vuelvo al tema de la tensión con la vicepresidenta, que es otro problema autoinfligido. Presidentes que se peleen con los vicepresidentes, creo que son el 90% de la historia de la humanidad, ¿no? Sobre todo cuando ya, digamos, cuando el presidente todavía puede reelegir, ¿no? Cuando ya no puede reelegir, es un poquito más relajado, pero bueno. Este, ahora, ¿es necesario?
por ejemplo, desinvitar a la vicepresidente? ¿Es necesario de parte de la vicepresidente escribir tweets diciendo que dejen de tener reacciones histéricas o intempestivas? No me acuerdo cuál es la palabra que utilizó. Digo, ¿es necesario exponer tanto la cocina del poder? Te quedan más de Vos tres decís años de manosear, gobierno. vos decís manosear las instituciones. Pero digo, porque a mí no me asusta que el presidente y el vicepresidente se estén peleando. De ninguna manera, esto siempre pasó, pero digo, es necesario, llevan muy poquitos meses de gobierno, les quedan más de 3 años. No pueden estar puteándose de esta manera. No, no hay forma, no hay forma, teniendo No gente, tendrá que teniendo... ver, y bueno, ¿sabes por qué es eso también? ¿Por qué? Porque el gobierno cree que, porque el gobierno cree que tiene otra manera de conseguir la aprobación del Senado. Entonces no le interesa que la vicepresidenta en su papel de jefa del Senado arme las alianzas y las estructuras, no las necesita, o por lo menos cree que no las necesita. Entonces, ¿qué dice? Cancelémosla, porque yo total el tema este lo tengo arreglado. ¿Cómo? Y no lo sé, o sí lo sé, y no lo quiero decir para que no me insulten, me maten. Entonces, eh, como el gobierno cree, o por lo menos dos catetos del gobierno creen, que tiene otra manera brillante de negociar, no le interesa a alguien que en el Congreso o en senadores maneje, muñequee las negociaciones. Y solo tiene a Franco. Franco no puede negociar el precio de una corte de tela en el 11. Entonces, o mejor dicho, justamente son estas negociaciones desproporcionadas y además de palabras, donde yo te digo, bueno, mira, si vos aprobás esto, yo consigo tal cosa. O al revés, viene un tipo y dice, vos, poneme a mí que yo me ocupo De negociar. de conseguir tal cosa. Y le creen. Claro, yo te consigo el voto de no sé qué, yo te consigo el crédito de no sé quién, yo te consigo el favor Y americano. lo que Todavía no dijiste sabe es quién, tal cual, ¿eh? favor de Les quién en creen, Estados Unidos. les creen, les Y les creen, creen, les creen, claro. permanentemente les Entonces, creen. ahí, digamos, que más allá del hecho ético y todo, la inocencia y la inexperiencia de creerle a todos los personajes. Vos poneme a mí que yo me ocupo de. Y después lo ponen. Y después los llama traidores y los putean por televisión del presidente. ¿O por qué te crees que dicen que son traidores? ¿No? Porque, viste, tenemos un Congreso que al paso que vamos, Lemoyne va a ser más o menos como Lisandro Latorre dentro de poco. Va a ser la única diputada coherente que Lemoyne dijo tiene. hoy que Pero, no sabía quién era el hijo hasta que lo propusieron. Hace esas cosas como de confesión de parte que, por un lado, digamos, demuestran cierta inocencia, por otro lado, un poco de irresponsabilidad, no deberían los. Pero bueno, también Saracho decía que no leía, que era mucho para leer y que no leía. Son claro. sinceras dentro de todo. Hay una que dijo que fue a visitar a Astiz, pero que no sabía quién era Astiz. Es toda gente digamos, que basa su conocimiento en su círculo inmediato. O sea, sabe quién es el verdulero, su hermano, su primo, qué sé yo. Si lo sacás de ahí, no tienen ninguna capacidad, no saben. Y Y aparte les además gusta tampoco decir que no tienen, saben. no, y además no tienen ni formación, ni ideología propia, para no decir ni ideas propias, ¿no? Pero no tienen ni formación ni ideología propia. Entonces, por eso es que lo que hacen es una hoja al viento. En cuanto encuentran una oposición o alguien le dice lo que está diciendo es en contra de los sagrados intereses de la patria y cualquier estupidez de ese tipo, cambian. Más allá de que algunos casos cambian por otras razones Te pido por que yo favor, ignoro. moderate. No, no, yo ignoro. Ah, Pero
el concepto para mí que estamos transmitiendo es que en todo lo político, y cuando yo digo político, no digo el armado político, digo lo institucional político. Estamos manejándonos con una improvisación tremenda, con una improvisación que a veces se parece a la falta de probidad, a la falta de honestidad, se parece. Y que tiene resultados que son muy duros. Por ejemplo, el de la famosa ley de base, que terminó siendo más o menos la nada, con algunas cosas buenas, y que siempre te dice, bueno, es un pasito. Ese pasito supone que hay un paso siguiente y que lo vas a poder dar con esta murga de Lustós y lijos que estás creando. Y yo creo que la murga esta no va, claro. Si vos crees que Lustó va a ser leal, No, es Lustó como no, creer que yo Lustó, soy. estás hablando del hijo, Es como Lustó que. se Lo les mismo, lo metió, mismo. están a las puteadas por No, no pero dar. digo, por los antecedentes, creer que Lustó va a ser leal y que el hijo va a ser un juez fantástico, equilibrado, tipo, no sé, Elliot, Elliot Ness, es, digamos, de una inocencia superior y tiene consecuencias que son duras y también consecuencias políticas, porque eso se paga. Por eso digo que si uno fuera un asesor pro Milei, pagado por Milei, tendría que sentarse y decir, vení, 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 esto no lo vamos a hacer. Y no te hablo de opositores, ni de periodistas, ni de opinadores. No, 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 Bueno, te después hablo de está alguien también el pagado por él, mismo, que lo llame y lo contrate. hay algo que tiene que ver, bueno, en principio con esto que estamos diciendo, ¿no? No se trata de no tener enemigos, no se trata de no ir a la política real, no se trata de no ensuciarse, no se trata de eso. Se trata de ser inteligente en las batallas. Además de que son batallas, ser inteligente. Claro. Todos los frentes a la vez no es inteligente. ¿Está? Sobre todo si tenés muy poquito ejército. Todos los frentes, no, porque ¿cómo haces para cubrirlo todo? Y sobre todo si tenés un poquito de ejército y que el ejército encima no sabe nada, están todos, viste, con la manito atada, yo qué sé. Lo que pasa Eh, es que tiene un grupo de socios que le abren un frente cada 5 minutos. bueno, sí, la verdad sí, es un problema. Pero también es un problemón como lo planteaste. Tenés, por ejemplo, el caso de nuestra, hace mucho que no la nombramos, nuestra querida ministra Petovelo. Eh, le pusieron una, digamos, más allá de sus cualidades, le pusieron una bomba nuclear ahí. Armaron algo que no existía para decir que reducían ministerios. Metieron toda una bolsa de gatos que revienta cada 25 segundos. Cuando no son los alimentos, son los piqueteros, cuando son los piqueteros, son la educación, cuando no es la educación, es el trabajo. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Y voy de vuelta. Em, si vas a meter una ley con 600 artículos que se contradicen entre sí y tenés que ir a negociar, ¿cómo va a ser de otra manera? ¿En qué cabeza cabe que fuera a ser de otra manera? Nunca iba a ser de otra manera. No hay manera de que sea de otra manera. Y esto que estamos viendo es muy loco. Vas a meter un juez a la Corte Suprema no es un ministro. La Corte Suprema no es un secretario, la Corte Suprema no es un diputado, la Corte Suprema se queda para toda la vida ¿No? hasta que se muere. O cumple 75, yo qué sé. Pero digo, se queda cuando vos te vayas, se queda cuando se vaya Lemoyne, Villarruel, Menem, se queda. O sea, Y cómo se vas a queda y suponer tiene fin. que te va que un tipo que te cuesta tanto de un gobierno débil, institucionalmente débil. Porque una cosa, sí, te apoyan mucho en las redes, tiene buena imagen, no hay nada en la oposición, es cierto todo eso. Políticamente Milei no tiene competencia hoy, es verdad. Odian a Lustó, está bien que odian a Lustó, es un personaje nefasto y Lustó no es un problema competitivo, ponele hoy,
electoralmente, pero institucionalmente cuentan con un montón de cosas que Milei no cuenta. ¿Cómo jugás todo tu capital político por un juez? ¿Cómo? No, no, ¿En qué y cabeza? no solamente eso. Cómo vas a negociar con el mayor beneficiario del juez para que te lo apruebe? Porque terminaste jugado, ¿no? Es Es de casi locos, infantil, es de porque locos. me manejé muy mal, porque en el mejor de los casos, suponete que haya un toma y daca, que nosotros en nuestra ignorancia somos incapaces de comprender, ¿no? En ese caso, por lo menos no tendría que haber una oposición. Oposición que de paso yo creo que es un poco fingida, para mostrar que no tienen interés en ese juez. Me pareció un poco fingida. Es decir, para no tener que decir, ok, mi ley quiere este juez y el peronismo lo apoya. Me parece que de esa Igual el peronismo lo manera va a apoyar con las están dos un patas. poco jugando, por supuesto, pero mientras tanto no, hoy no. Hoy la posición, tuve los títulos y es, el peronismo se opone a la designación del hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? No me diga que no es bueno, eso es perfecto. Sí, solamente vos y yo somos tan estúpidos que no nos damos cuenta de lo bien de lo que significa eso y de la actitud patriótica del peronismo, ¿no? Vamos a poner a dos tipos de ellos, porque, ojo, Lijo es el soporte de Lorenzetti. Y Lorenzetti, que tiene un particular interés no solo en ser presidente de la Corte, sino en que no apetezca a Lilita decirle todas esas cosas que le dice, que la verdad tiene razón, y que no se destapen, y que no haya llamado telefónico, ni, ni grabaciones, ni nada, que seguramente no la hay porque él es más vivo. Este, eh, entonces, ese solo concepto de que nos están engrupiendo, para mí es peligrosísimo. Además de ser una ofensa a toda la ciudadanía. ¿Qué hace el hijo metido en el panorama del país? ¿Qué hace Lorenzetti mismo? Que no tiene más remedio, como vos decís, ya está, lo designaste, pero no lo agrandes, no le pongas socios, no des un pasito más para licuar la corte. Y luego Lustó y todo el sistema de inteligencia perverso que ha El tema vuelto de y que además quiere inteligencia es vivir muy y raro. cobrar de aquí en El, adelante. el sistema de inteligencia también es muy raro. ¿Cómo decirlo? Eh, Aquello que es oculto, que es reservado, que los gobiernos mantienen, digamos, en el secretismo, parte por la esencia misma de lo que estás haciendo, parte porque en Argentina y en todo el mundo se utiliza, digamos, también se ha utilizado contra los opositores, digamos, para cuestiones menores y para negocios de los miembros de estas burocracias y demás, eh, los gobiernos suelen mantenerlo como en cierta discreción. Acá pasó que un operador político que todos los gobiernos tienen, que vendría a ser en este caso Santiago Caputo, cobra renombre, que es algo que me cuesta mucho entender. Porque cuando vos sos un operador político, tenés que estar Bueno, por pero abajo, la gente no tiene que conocer al operador político, tiene que ser como una especie de guardaespaldas tuyo. Entonces vos no tenés que ir a defender, tenés un guardaespaldas matón que el presidente tiene que ir a defender. ¿Qué negocio es ese? ¿Entendés? O sea, es muy loco eso. Y ponen sobre la mesa de tendrían manifiesto que la consultar. guita que van a tener, que es guita reservada, que la van a manejar y qué sé yo. ¿Por qué expones eso? ¿Qué tenés 14 años? Mirá, la inteligencia, yo te diría que en casi todo el mundo es una basura. Sí, sí, Pero como vos bien decís, los gobiernos guardan una cierta distancia, tratan de no aparecer involucrados, porque es una basura. sí. No sé si sirve o no sirve. Honestamente no estoy capacitado para determinar esa inteligencia de hoy. Tengo mi
mi análisis muy distorsionado después de haber visto aquella gran película que se llama El Sastre de Panamá, la vuelvo a recomendar, donde cuenta cómo funcionan los servicios A ver, secretos, es vamos de vuelta. extraordinario. Está bien. Pero no podés no tener servicio de inteligencia. No, 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 tenés que tener servicio de inteligencia, sobre todo si es inteligente. Sí, eso Pero preferentemente. tengo una discrepancia con vos. Yo no creo que Santiago Caputo sea un operador. Santiago Caputo es, eh, en ese aspecto, el presidente de la nación. Es el triángulo presidencial. Es un cateto. No es un esbirro ni un subordinado. Y eso es peor. Y esa es la sensación central que yo tengo. No que Milei comete el error de nombrar a un subordinado que se equivoca y hace las cosas mal. No, 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 no. No es Franco. Es alguien que dicta esa política. Y eso es para mí lo más grave que está pasando en la Argentina. Y te insisto, si Milei se pudiera sacar de encima los dos catetos, cosa que no creo, ganaría en popularidad instantáneamente, Bueno, por pero supuesto, muchísimo. Y en respeto. por supuesto. No, no, sin Y en duda. respeto, porque estaría cumpliendo su función central, y es la que yo esperaba y la que tú esperabas y la que tú esperamos, y la que yo sigo esperando. Y entonces esa sensación tengo yo, de que no estamos hablando de un funcionario. Curiosamente, no es un funcionario. Entonces, este, eh, eh, no estamos hablando de un subordinado, estamos hablando de uno de los lados del triángulo. Y yo creo que ahí está la gran debilidad de la libertad avanza. Ahí está, enorme debilidad. Cuando el, la libertad avanza dice vamos a ganar la elección de medio término, yo te digo, honestamente digo, ojalá, pero luego digo, no sé si es tan fácil si siguen haciendo estas cosas. Porque una vez que pasó el miedo a Massa y a todas las burradas que hizo, más todas las anteriores que hizo su partido, estoy muy seguro si la gente, en cuanto esto se serene un poco, va a volver a elegir el mal menor. No estoy tan seguro. Y no sé cuál va a ser el mal menor. Y no sé cuál va a ser el mal mayor. Yo te digo, los Lustó, los Lijo, la CIDE, y, toda esta payasada, porque esto es un circo, esto es una especie de circo, no, seamos serios. Eh, Todo este circo no puede tener el apoyo popular. No lo tiene. eh, yo creo que y lo dejamos para la semana que viene, vamos cerrando. Yo creo que las elecciones de medio término, igual por el tema de lo joven que es el gobierno, el partido, y que no pone casi cosas en juego, pone dos diputaciones de cada y nada más, digamos. Le va a ir bien porque solamente tiene para ganar. Em, Ojalá. Solamente tiene para ganar, digo, porque no pone en juego la diputación de Milei y de Villarruel, y después no pone senadores, que yo sepa, que me acuerde. Así que no, digamos, no le va a ir peor en números. Lo que pasa es que hay una cosa que tiene que ver con que va a ganar, va a tener más representantes de los que tiene, porque tiene muy poquitos. Hay que ver cómo le va, si en prestigio, en frescura, en confianza y demás. Recordemos que le fue muy bien a Macri en la elección de medio término y eso no significó prácticamente nada, que además tuvo un mejor congreso, qué sé yo, y tampoco le Pero sirvió en para ese, mucho. Cuando se pero pierde la pero en el visión, aspecto político, sí, sí, pero en el aspecto político, Macri no tenía estos extremos, más allá de todos los errores, todo lo que vos quieras. Te recuerdo además que Macri era
eh, uno de los que defendía el gradualismo, junto con Milei en ese momento, porque esto era antes de la conversión de Milei a la economía Austríaca. austríaca, que no está aplicando tampoco, pero no importa. Sí, sí, a la economía austríaca, antes de la conversión de Milei, defendía lo mismo que Macri, porque estaba Sturzenegger y toda y Salieri, y no sé más Salieri, pero bueno, me suena. Este, entonces él defendía eso también, pero dentro de todo, todo el paquete político no tenía estos extremos, o por lo menos eran más disimulados. Eh, pero cuando yo digo no le va a ir bien, digo, para que esto sirva, para que la elección de medio término sirva, tiene que poder conseguir suficientes miembros de diputados y senadores como para controlar el Congreso. Porque si no, le va a pasar lo mismo que ahora, sobre todo si negocian tan mal como están negociando ahora. Y ahí es donde yo digo, ¿en serio van a ganar una mayoría en el Congreso? ¿En serio? Yo no tengo mi duda. Particularmente por todo esto que está pasando, la gente, podés hablar, a tratar de agarrar y hacer un grupo razonable de gente, ni siquiera busquen millonarios, ni los genios, no, un grupo de gente estándar. Y así preguntale, y te va a decir, muy parecido a lo que te digo yo, estoy de acuerdo en lo económico, aunque me esté muriendo de hambre, pero lo político es una porquería. Y con estas Y eso es lo que palabras, tiene que corregir. con esta- con estas palabras, siempre terminamos arriba, la alegría del vivir, hasta la semana que viene, que veremos qué No, nuevos quilombos tenemos. Pero los saludamos por esta semana. Chau, pero yo Dardo. no tengo la culpa. A ver, Sí, un poco tenés la yo culpa, no tengo la culpa de que hagan estas cosas. un poco tenés. Ok, ok, seré culpable. Chao, Hasta la Karina. semana que Chao viene. todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.